Buenas tardes. Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Hicimos una pausa durante la Navidad, pero ahora volvimos. Y ahora vamos a estar estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Y mi oración es que sea de bendición para todos. Vamos a orar. Padre, gracias porque hemos vuelto, Señor, a nuestra transmisión de Momentos de Victoria. Gracias, Señor, por este privilegio que me das, Señor, de llegar hasta los hogares, trayendo el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que está escuchando y que todos seamos grandemente bendecidos por tu palabra. Úsame a mí para hablar y a ellos, Señor, para escuchar, y que juntos podamos, Señor, darte a ti la gloria y la honra y la alabanza. En tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Fíjense cómo comienza la carta de Pablo a los Efesios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo comienza la carta a los Efesios con uno de los principales temas que hay en la palabra, el llamado de Dios. No podrá ser más significativo para una persona que ser llamado de Dios. Ese es un privilegio. Así que Pablo dice ahí que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No porque él se quiso levantar, sino por la voluntad de Dios. Así que existió el llamado de Dios a Pablo. Pablo dice que fue un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo fue un privilegiado, mis amados. No hay privilegio más grande en todo el mundo que el privilegio de servir a Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios mismo, el Señor supremo del universo y de toda la enormidad. No importa cuán grande sea el universo y no importa cuántos universos hay, Jesucristo es el Señor majestuoso de todo. Él reina y gobierna como Dios todopoderoso. Así que no hay mayor privilegio que servir al Señor Jesucristo, la majestad soberana del universo. Si tú y yo servimos a Jesucristo, somos privilegiados como Pablo. Si tú compartes la palabra, si tú oras por otros, si tú sirves a Jesús como maestro, como pastor, como líder de alabanza, eres un privilegiado, como Pablo. Tenemos que entender eso. La palabra apóstol significa alguien llamado y enviado para una misión muy especial, muy especial. Así que el Señor Jesucristo llamó a Pablo para proclamar el mensaje del glorioso de la salvación del mundo. El punto es este: el Señor Jesucristo no solo es el Señor soberano del universo, Él es el Salvador del mundo. Es tu Salvador y es mi Salvador. Dios amaba tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para salvar al mundo, dice Juan 3:16. Cualquier persona que crea que Jesucristo vino a salvarnos no va a perecer, sino que tendrá vida eterna. Solamente tenemos que creerlo, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Es la única condición que nos pone Dios Padre, que creamos, porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo necesita mensajeros, te necesita a ti, me necesita a mí, necesita a muchos, porque hay tanta gente que nunca ha escuchado la palabra de Dios. Así que Él necesita mensajeros que llevemos el mensaje glorioso a otros que nunca han escuchado. Este fue el llamado de Dios a Pablo, ser un mensajero de Jesucristo. Qué precioso que el Señor Jesús nos use a ti y a mí para dar el mensaje. Pero en Juan 15:16 nos dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto
y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos eligió. ¿Te puedes imaginar qué privilegio tan grande que el Señor Jesús nos elija entre millones de personas? Nos elija a ti y a mí. Así que Pablo se encontraba poseído, mis amados, por Jesucristo, el supremo Señor y majestad del universo. Había consentido y se había humillado para venir a esta tierra a salvarla. El propio Hijo de Dios le ha dado al hombre el privilegio de conocer en la forma más personal como su Salvador. Tú y yo tenemos que conocer a Jesucristo en una forma personal, en una forma de nuestro Salvador, nuestro Señor. Si tú no lo conoces como tu Salvador, tú necesitas abrir tu corazón y recibirlo como tu Salvador, porque no hay mayor privilegio. Y Pablo lo sabía. Por lo tanto, entregó su vida completamente a Cristo. Todo lo que era, todo lo que tenía, Pablo se le entregó al Señor Jesús. Él estaba poseído y obsesionado con Cristo. Vivió para Cristo y únicamente para Cristo. Cristo era el Salvador de Pablo, pero también era su Señor y amo. Estaba poseído. A veces creemos que cuando hablamos de ser poseído es solamente por el enemigo. No, podemos ser poseídos por el poder de Cristo, que le entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro trabajo. Entonces, no hacía su propia voluntad, él hacía la voluntad de Cristo. Por eso dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Él les escribe a los que están en Éfeso. Entonces, por eso se llama la carta a los Efesios. Entonces, Él les escribe y les dice, yo soy Pablo. En casi todas las cartas de Pablo, Él se presenta al principio como el autor de la carta. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Esa es la palabra hermosa que el Señor nos da. Sígueme. Eso es lo que el Señor quiere, que le sigamos cada día, que le sirvamos cada día. Pablo fue convocado por la voluntad de Dios. Quien era y quien estaba haciendo era la voluntad de Dios. Su obra, su empleo fueron elegidos por Dios. Así que tenemos que entender eso. Dice Mateo 12:50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que entender que Pablo estaba llamado a ir a las iglesias a compartir. Este es el saludo de Pablo a la iglesia y es muy similar a los saludos habituales, como les digo, de Pablo a la iglesia. Dios llama a los creyentes para que sean santos y fieles. Así dice ahí, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Tú y yo tenemos que ser santos y fieles, fieles al Señor. Dios llama a los creyentes para que sean santos y fieles. En la Biblia, la palabra santo no se refiere a alguna persona que ha hecho grandes obras para Dios. Se refiere a todas las personas que hemos conocido a Cristo y que hemos sido separados para el Señor. La palabra santo significa apartado para. Entonces nosotros hemos sido apartados. Así que tú y yo somos santos. No porque hayamos hecho algo extraordinario, sino porque hemos sido santificados por el Señor Jesús. Somos santos en el sentido de que Dios nos ha dado un nuevo corazón. Somos nuevas criaturas. En Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y santidad de la verdad. Eso es porque somos santos. Los creyentes son santos en el sentido de que somos apartados para vivir para el Señor. La palabra fiel significa una persona que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo. La persona fiel es una persona que ha buscado al Señor Jesucristo, que creyó en Cristo, que Cristo lo podía salvar. Así que tenemos que ser santos y fieles, mis amados. Se oye muy espectacular, pero así tiene que ser. Si Dios dice que se puede, es porque Él ya nos ha santificado. Así que tenemos que hacerlo. Tenemos que ser santos y fieles. Y luego dice ahí, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. El Señor nos llama a los creyentes a recibir la gracia y la paz. La gracia es algo, esa calidad dentro de una cosa que es bella. La gracia de Dios es el favor de Dios, es algo que no merecemos. Pero el Señor nos da la gracia de Dios. Qué bendición es tener la gracia y la paz de Dios. La gracia no nos la ganamos, es por eso que se llama gracia. Así que la gracia es la única forma en que un hombre puede ser salvo, por la gracia de Dios. Vamos a orar, mis amados, en esta tarde. Padre, gracias por este nuevo estudio. Gracias porque estás abriendo nuestro entendimiento a ese privilegio de servirte a ti, de llevar tu mensaje, Padre, de ser, Señor, Padre, poseídos por ti, que nuestra voluntad sea la tuya y no la nuestra, Padre. Oh, Señor, gracias por esa gracia que nos has dado para servirte, Padre. Queremos ser siervos fieles, Señor. Queremos ser siervos fieles a ti. Cada día, Padre, cada día. Enséñanos a caminar en ti, Señor. En el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor. Padre, en esta tarde queremos orar por todos los que están enfermos de COVID, Señor. Sánalos, Padre. Orar por las familias que han perdido un ser querido por esta enfermedad, Padre, por esta pandemia. Queremos orar, Señor, por nuestro hermano Jorge Montoya, Señor, que tú sanes su riñón, que sanes de COVID, Señor. Haz una obra preciosa en él. Oramos por todas las personas que están enfermas, por todas las familias que los están cuidando, Padre, por todos los que están en los hospitales ahí solos, Padre. Ve tú y tócalos, Padre bendito, en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Mañana va a ser muy interesante. Vamos a hablar de la bendición espiritual de Jesucristo. Los espero mañana a las 6 de la tarde. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.